Demócratas y amarillos iniciarán el proceso de interpelación en contra del ministro de Energía, Diego Pardo. En concreto, la acción se basa en 15 puntos. Entre ellos, conocer las responsabilidades políticas y administrativas. Por tercera vez en 10 días, el oficialismo rechazó establecer una sanción ante el voto obligatorio. El Ejecutivo confirmó un veto y desde la oposición acusan conveniencia electoral del bloque de gobierno. Michelle Bachelet se está consolidando en el rol en las negociaciones oficialistas y abordó los riesgos para el progresismo en un almuerzo de camaradería y llamó a la unidad y a buscar mejores candidatos en medio de la alta tensión oficialista. En noticias internacionales, Antony Blinken aseguró que la cumbre de la OTAN en Washington dejó claro que harán todo lo posible por el éxito de Ucrania. El secretario del Departamento de Estados Unidos también destacó que la alianza se está anticipando a una multiplicidad de nuevas amenazas. Y en el deporte, Colombia se impuso a Uruguay y va a jugar la final de la Copa América con Argentina este domingo en Miami, mientras que Inglaterra superó a Países Bajos y entró a la final de la Eurocopa. Los británicos se van a enfrentar a España en Berlín este domingo 14 de julio. Como siempre, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar más informaciones en duna.cl. Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. Somos GTD, más que tecnología. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día jueves 11 de julio del año 2024. Si alguien nos hace el cariño de cerrar la puerta, ahí, perfecto, 1.000.000 de gracias. Matías del Río, Consuelo Saavedra, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Consuelo? Ahí le pasó lo mismo. Yo aquí moviendo perilla. Una vez es, ¿cómo se dice? Excepcional, pero ya 2 veces es tendencia. Es tendencia. Sí. 2 veces una semana que no enchufa el micrófono. Y yo aquí de nuevo, pero ¿cómo? Yo enchufé el audífono temprano, me preocupé del volumen. Esto no le pasa y de nuevo lo Consuelo. dejé de nuevo. No, uno se autoculpa. O sea, es imposible que sea la Consuelo la equivoca. Entonces Ya, no me hagan sentirme Partimos mal. bien el día, pues, no somos nosotros. Vamos. No somos nosotros. Bueno, yo le estaba diciendo un chiste que era que si estabas pidiendo que cerrara la puerta para que no entrara el frío, entonces tú me dices, sí, es que está súper helado hoy día. Sí, no, pero Tatatá. aquí adentro el estudio de 24 grados, tengo que contarte. Así que frío no es lo que tenemos. Afortunadamente, tengo que decir, no hay que quejarse. Pero No nos vamos a quejar. 24 grados porque el aire acondicionado funciona como tu tablero, digamos. ¿Ah? A veces bien, a veces mal. Oye, ¿puedo salir completamente de pauta porque me quedé tan impactado con una noticia que Yo desenchufo mi micrófono para no tener esos consumos vampiros. Entonces lo desenchufo todos los días y después se me olvida enchufarlo. Eso Oye, es todo, perdón. Totalmente fuera de pauta, ni se los había comentado porque abrí mi pantalla y lo leí anoche y me imagino que ustedes algo leyeron la historia de Alice Munro. sí, La historia de la hija de Alice que había sido. Qué Sí. terrible. Qué impactante historia. Sí. Porque Bueno, para contextualizar, Alice Munro, una conocida escritora. Premio Nobel. Premio Nobel. Sí, hace relativamente poco, que murió hace algunos meses, y luego de su muerte, su hija, la hija del primer matrimonio, cuenta que durante las vacaciones, en que iba a la casa de su madre, que estaba con su nueva pareja,
ella había sufrido abuso reiterado, los que habrían terminado junto con la adolescencia. Es decir, era aparentemente una persona a la que le gustaban los niños, las niñas. Y esto, y lo más dramático de todo, es que ella le cuenta a Alice Munro, y Alice Munro o no le cree o no hace nada. En un principio se va de la casa, ella, y se separa de su pareja, de ese padrastro de la niña abusada, pero vuelve. Vuelve dando explicaciones, y aparentemente eso es lo que más le duele a la hija, que su madre, después de una reflexión, decide volver con ese padrastro. Y imagínate el daño que puede significar sentirse, porque ella va donde su padre, la primera vez que le ocurre, en otra ciudad de Canadá, le cuenta a su padre, y su padre tampoco reacciona, entonces, y la vuelve a mandar el verano siguiente donde su madre, sabiendo los riesgos que tenía, con lo cual esta mujer, que ya es mayor, esta hija que cuenta, después de la muerte de su madre, que a esa altura de la vida lo que sentía alguien que no tenía a dónde llegar, no tenía casa, no tenía nadie, ni su padre ni su madre, que la cuidaban frente a algo que a ella le estaba pasando con este abusador. Una historia impresionante que toca a una persona de altísimo nivel mundial, como una premio Nobel de literatura, que abre toda una polémica. Ahí está el caso. Y se suma a un verdadero panteón de casos similares, en los cuales en los que gente que tuvo actitudes poco correctas en esta materia, y que ahora viene la pregunta si son cancelables o no post-mortem. Esa lista probablemente uno de los que la encabeza es nuestro Bate Pablo Neruda. 809. A ver, el enredo del voto obligatorio, de la elección en 2 días y todas sus consecuencias posteriores, está trayendo mucha cola. Yo creo que pone en serio riesgo la relación del gobierno con la oposición, porque es un hecho que recordemos que el punto de discordia no es la multa, sino que es la obligatoriedad para extranjeros. Entonces, el gobierno ha dicho en todos los tonos que va a reponer, que iba a reponer, que la multa iba. Bueno, pero finalmente el veto que va a presentar el gobierno tiene que ver, entre otras cosas, con el reembolso, tiene que ver con el tema de la ciudadanía. Es decir, que los que tengan la obligación de votar sean ciudadanos y no electores, como dice el proyecto de ley, lo cual hace... Como dice la Constitución en su artículo 15. Electores, dice la Constitución, efectivamente. Con lo cual, ese veto va a, de facto, establecer que para extranjeros el voto es voluntario. Lo curioso del tema... Perdóname, extranjeros sin ciudadanía. Porque hay extranjeros que ya tienen la ciudadanía, ya son correcto, ciudadanos. Claro, pero ojo, que la ciudadanía, el permiso de residencia, que es lo que obtiene la mayor parte de los extranjeros que viven en Chile, no es ciudadanía. La ciudadanía de verdad cuesta mucho conseguirla. Yo conozco gente que lleva 20 años haciendo el trámite de ciudadanía, por lo tanto no es prácticamente imposible. Y cuando digo conozco personas que llevan 20 años, conozco personas que llevan 20 años. El tema es el precedente, un montón de cosas. Pero más que entrar que si quieren entramos en la dinámica de la explicación del tema del voto para extranjeros, el punto es la sensación respecto a que esto es una medida que no tiene ningún asidero técnico, sino que sencillamente es un cálculo político. Y como en el fondo hay gente que le gusta dejar huellas de sus cosas, me contaba Rodrigo Álvarez que la diputada Chicardini y el diputado Manucheri van a presentar un proyecto de ley, una moción parlamentaria tiene que ser, que no sé si tienen facultades, para exigir que los extranjeros, el subirle de 5 a 10 años. O sea, es decir, no, pongámosle más difícil la posibilidad de votar a los extranjeros. Es decir, para que quede la huella digital, que hay una parte de la política en Chile que quiere evitar que los extranjeros voten. Porque lo que yo entiendo, pese a los alegatos del diputado Winter, es que la multa para los chilenos, para los ciudadanos, sigue tal cual, digamos. Entonces, este tema... Se redujo, sí, pero 190, 130 mil pesos en el techo. En el techo, claro. En el techo, que los juzgados policiales locales en general aplican en el techo. Y la pregunta ahí es frente a qué estamos.
cuando el diputado Winter dice que eso es una norma antipobres. Lo que pasa es que el caso de Winter es distinta a la discusión de estos días, porque lo de Winter es una convicción personal más allá de la coyuntura. Lo otro es la discusión de la coyuntura, quién debe votar, quién no, que la multa, que un día, que 2 días. Él, en circunstancias normales, fuera de esta, es contrario al voto, como muchas personas también lo son. No siempre ha votado en contra del voto obligatorio. ¿No siempre? No. ¿Cuándo no? Mira, él efectivamente votó en contra de el minuto final de esa ley, ya que se discute por muchos años, la del voto obligatorio. Se discute en la Cámara de Diputados, en las comisiones, se le hacen cambios, va al Senado, y cuando vuelve en la votación final, él efectivamente votó en contra, ¿ya? Sin embargo, afirmar, como él hizo ayer en su discurso, que siempre ha defendido el voto voluntario, yo tengo la impresión que eso no es así revisando sus votaciones para atrás. El proyecto fue cambiando en el camino, ¿ya? Y también fue el plebiscito por casualidad, en septiembre del 22. Quizás el diputado Winter tiene diferencias, y así lo he expresado en opiniones anteriores, sobre multar, y ahí habría que ver si es que él en ciertas circunstancias está de acuerdo con el voto voluntario, o sea, con el voto obligatorio, pero sin multa. Lo que no entiendo muy bien, cuál es, de qué manera garantizas que el voto sea obligatorio si no estableces... Vamos a establecer un nuevo deporte, la natación en piscina sin agua. Claro, o sea, si no es una mera declaración al aire, pero solo quiero decir lo siguiente. El 26 de mayo del año 2021, en la sesión 37 ordinaria, votó favorablemente al voto obligatorio, a la reforma constitucional. En ese minuto incluía varias excepciones al voto obligatorio, no incluía una excepción a los pobres, debo decir, pero sí, entre otras excepciones, incluía excepción a mayores de 75 años, a personas en situación de discapacidad o en situación de dependencia, varias excepciones. Luego, en junio del 2021, nuevamente votó favorablemente el voto obligatorio. Pero cuando se le sacaron esas excepciones y quedó como es ahora, que es obligatorio para todo el mundo, eso lo votó en contra. Debo decir, eso sí, que entre ambas votaciones ocurrió un pequeño terremoto llamado voto obligatorio para el plebiscito de septiembre del 2022. Y ese se aprobó lo votaron todos a favor, pues si fue una modificación constitucional. Claro, pero digo que quizás los resultados también pueden haber influido en un cambio de punto de vista al respecto, pero eso es una suposición malintencionada de mi parte. Como siempre, lo que no es una suposición malintencionada de mi parte es decir que el proyecto de ley cambió, que tenía excepciones para el voto obligatorio y que el diputado, por lo menos en 2 ocasiones, votó favorablemente por el voto obligatorio para los pobres, por ejemplo. No, por ejemplo, para todo el mundo. O sea, claro, pero es que este argumento de que la sanción castiga a los pobres y que la culpa de que la gente no vote es por el capitalismo. Sí, queda un poquito trasnochado. Oye, sí, ahora, pero daría la impresión de que hay un cierto grado de convicción en el Frente Amplio respecto al tema. O sea, yo creo que hay una vuelta atrás en el tema del voto obligatorio. Yo creo que hay una vuelta atrás. Ayer, y a propósito de esto, digamos, de básicamente... sí, es básicamente por cosas que me han contado, pero no tiene que ver, pero tiene algo que ver. Ayer te escuché a la entrevista al diputado Ibáñez. En la tarde, con la Josefina Ríos. Y me sorprendió la actitud del diputado Ibáñez cuando ustedes le preguntan por el tema de la votación, de si se había aceptado o no la lista precisamente de Gonzalo Winter, en lo que fue, y yo creo que muy loable y perfecto que así sea, porque la política tiene que tener, tú lo decías, una suerte de fair play, o sea, se acepta la inscripción. Si se te quedó un carnet, pero viene la intención de votar y de participar. O si no estaba claro a qué horas era, si el cierre era a la 1 o a las 2, o era a la 1 de la mañana o a las 2 de la tarde, da lo mismo. Uno
se entiende. Buena fe. Hay buena fe, claro. Pero el problema práctico es que ayer, cuando ustedes le preguntaron con la José al diputado Ibáñez, el diputado Ibáñez insistió que no había sido un arreglo, que había sido una decisión del Tribunal Supremo, totalmente autónomo, o sea, tratando de la sensación que me quedó a mí, y es una sensación, corrígeme si tú tuviste otra, la sensación que me quedó es esta superioridad moral. No, esto no tiene nada que ver, no lo dijo, pero esto no tiene nada que ver cuando Longueira salvó a la ADC. No, aquí nosotros instituciones. Yo le puse ese ejemplo Sí, y un poco se rió. Yo entendí que asumiendo que era lo mismo. Pero el fraseo que hace después, el que en el fondo dice, no, esto fue las instancias partidarias, el Tribunal Supremo, del cual yo formo parte, pero lo que ha hecho una decisión soberana. O sea, de nuevo, estamos en la parada de que ellos no hacen arreglines. Entonces, y tiene mucho que ver con esto otro. Disfrazas de convicción, el voto obligatorio o el voto voluntario, lo disfrazas de convicción a partir de cuando te conviene o cuando no. Es por eso que insisto que yo te diría que tan grave como lo que está pasando entre el Partido Comunista y el gobierno, o básicamente el Partido Comunista y el Socialismo Democrático respecto al tema de Villafrancia, es lo que ocurrió, la bomba de tiempo que está significando la relación entre el Ejecutivo y la oposición, el tema del voto voluntario, la sanción o no sanción. Perdón, pensé que había pensado. No, termine. Punto aparte. Termine. Que estaba revisando cuando les comenté que cómo era al comienzo el proyecto de voto obligatorio, ya cuando se empezó a discutir ¿Cuándo es eso? Por la fecha, por favor. Del 20. ¿Lo tiene la votación. El proyecto es del 21 del 2021 y se votó en sala la idea general el 26 de mayo del 21. Pero incluía también que estaban excluidos de la obligación los extranjeros habilitados. Eso es interesante también. O sea, el proyecto quedó súper distinto porque quedó habilitado para todo el mundo, ¿ya? Pero inicialmente excluía a los mayores de 75, a personas en discapacidad o dependencia y los extranjeros avecindados en Chile. Pero eso fue cambiando en medio de la discusión tomó por lo menos 2 años, yo creo que el hecho de que fuera el plebiscito también cambió la opinión de muchos actores de izquierda y derecha y quedó obligación para todo el mundo. Déjenme apuntarle algo para registro solamente. Estaba buscando aquí en la página del CERVEL exactamente quién vota, y en Chile los extranjeros avecindados por más de 5 años podrán ejercer el derecho a sufragio que consagra el artículo 14 de la Constitución. Pero lo interesante es quiénes son, a qué se le llama avecindado, para tenerlo claro. Dice, el concepto de vecindad establece que para efectos de ejercer el derecho de sufragio, el avecindamiento se contabiliza desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal. Es decir, la persona llega, obtiene permiso de residencia temporal, 5 años después de esa residencia se te considera avecindado. Ahí ya puedes votar. De todas maneras dice que la posesión de una cédula de identidad... Tienes que votar. Claro. Bueno, no sé, lo desconozco, no sé si hay un registro, si tienen que ir o si quedan habilitados automáticamente como el La posesión de una cédula de identidad para extranjeros con número RUN en ningún caso otorga por sí solo el derecho a sufragio, dice el Servicio Electoral. Sí, ahí yo para ponerle un pelito a la sopa, yo tengo que decirte que desde que cuando se estableció el voto voluntario y la inscripción automática, lo que hizo el registro civil fue traspasar los datos al CERVEL. Y me consta personalmente automático. Y me consta personalmente, sin lugar a duda, que alguien que tenía menos de 1 año de carnet de identidad en Chile, ¿le inscribieron? Apareció en el registro. Apareció en el registro, y es más, la buscamos, aparecía en el registro, y por lo tanto fue a votar preocupado por el tema, digamos. De conformidad a la ley 18566 de la inscripción electoral, los extranjeros son incorporados al registro electoral y por tanto el padrón de electores de una determinada elección. Esto ocurre en base a la información que periódicamente entrega el Servicio Electoral al Servicio Nacional de Migraciones, al CERVEL, el Servicio Nacional de Migraciones, respecto a los extranjeros que han cumplido los 5 años de vecindamiento en el país. Ese es el procedimiento. Pero como te digo, conozco un caso... que puede haber un error ahí. Claro, y creo que es más de uno. Pero si hay uno, puede ser ahí. Sí, claro, así que es pero yo no entraría en ese solamente para hacer la distinción de qué es lo que es. Sí, exactamente, yo no entraría en esas precisiones. Pero aquí lo que a mí, más allá del resultado, probablemente en el veto se va a mantener la condición de ciudadanos versus electores,
aunque haya, y ahí probablemente vamos a terminar el Tribunal Constitucional, va a haber todo un cuento, digamos, pero más allá de lo práctico, yo creo que aquí por lo que yo conversé con bastantes parlamentarios de oposición, ellos sienten que se cruzó un límite que nunca se había cruzado. Y la posibilidad, y además que está el otro argumento, el decir, bueno, ¿saben qué? No. Yo siento que hay espacio suficiente para discutir si el voto debe ser voluntario u obligatorio, y podríamos pasarnos meses, años. Y podríamos. Lo que me resulta más complejo es pensar por qué alguien que en estas condiciones que yo he descrito, es decir, después de 5 años de vecindamiento, que a ti se te inscribe automáticamente por considerarte elector, una vez que ya eres elector y cumpliste todos los requisitos de la ley, ¿por qué para ti, Nicolás Vergara, que vive en Chile, vive siempre en Chile, un chileno común y corriente, ¿por qué para ti es obligatorio? ¿Por qué podría ser obligatorio para ti y no para esa persona que ya cumple con todos los requisitos de la ley para ser elector? ¿Por qué para ti no es más obligatorio? ¿Por qué diferencia? ¿Por qué la ley te va a tratar distinto a ti? Eso lo encuentro más difícil y más indiscutible. Sí, y además aquí estamos metiendo en un laberinto constitucional complejo, porque yo entiendo que esta es una ley orgánica constitucional, va a control obligatorio del Tribunal Constitucional, y es contrario, me apunta uno de nuestros asesores constitucionales, al artículo 15 de la Constitución Política de la República, es decir, no puede haber voto sin multa. Entonces vamos a encontrarnos con una lógica que si se tiene derecho a voto, tiene que ser. Entonces, bueno, en fin, pero a mí lo que me preocupa de fondo es el tema político, porque creo que se pasó un Rubicón y creo que las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición van a estar súper marcadas por este tema. 8:24. No está en ningún tema antes de empezar el tema de la Corte Suprema, que fue una colita que puede haber sido el tema anterior, pero no era exactamente eso. Tú mencionaste el caso de Villafrancia al pasar. Sí. Solamente quiero consignar que hay otro día de silencio, un silencio muy sonoro del presidente de la República respecto de la pugna entre la ministra Tobá y el Partido Comunista. Solamente consignarlo. El presidente ha tenido opciones, siempre tiene la opción de salir un paso fuera de su oficina y dar su punto de vista. Como lo ha hecho. Como lo hace, como lo puede hacer y como es perfectamente legítimo que lo haga. Si no lo hace, cada uno puede interpretarlo de la manera que quiera. Una de esas maneras es quien calla otorga. Es decir, quien calla, en este caso, apoya, así lo entiendo yo, a quien ha hecho de vocera del gobierno, que es una persona como Carolina Toá, que tiene todos toda la autoridad, ¿no es cierto?, oficial para hablar a nombre del gobierno. Si lo ha hecho en nombre del gobierno en un sentido y el presidente no ha hecho matices ni menos correcciones, yo debo entender que el presidente de la República tiene una posición clara al respecto, ¿o no? ¿O es abusiva la interpretación? Es plausible, pero no por ello, no sé si será correcta, pero... No, por eso, claro. La interpretación. Están para los dos lados. Solo te quería dejarlo como registro, porque el presidente no ha hablado sobre este tema, va a hablar en algún momento. Y ahora sí, vamos al tema que tocaba, perdón, porque me metí de contrabando con ese tema. Qué raro, no pasa nunca eso. Oye, la Consuelo a veces el día de contrabando. Y la Consuelo no enchufa el micrófono. ¿Qué se puede? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué es más difícil, hacer radio sin micrófono o meter un temita de contrabando? Está bien. Ya, la defensa descansa. Oye, es siempre un aporte. Es siempre un aporte. Oye, yo no querría ir a trabajar a la Corte Suprema hoy día si fuera ministro de la Corte. No me darían ganas de... iría abrigado, porque dice que está muy helado el clima. Bueno, recordemos, para hacer un breve contexto, que está esta polémica que implica a 4 ministros de la Corte Suprema: Carroza, Letelier, Matus y Vivanco, respecto de haber aparecido nombrados, mencionados o inclusive grabados, gente muy cercana a ellos, en los WhatsApp del caso Topógrafo y en los WhatsApp del caso Hermosilla. Esto ha generado una corriente interna, dos corrientes internas dentro de la Corte, en términos de que esto debe ser un tema tratado por la Comisión de Ética, y que por lo tanto puede implicar sanciones y sanciones graves en función de las limitaciones que tendrían para ejercer la judicatura los 4 ministros mencionados. Y quien ha encabezado esta posición, entiendo, ha sido el ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema, que tiene en su sala a 2 de los ministros cuestionados. Pero el lunes, consultado el presidente Blanco, el presidente Ricardo Blanco, el presidente de la Corte Suprema, el juez Blanco
presidente de la Corte Suprema, habría indicado que no había ninguna acción ninguna acción de ética y que no estaba citada la Comisión de Ética y que no había ningún cuestionamiento, al menos de esa forma, después de un pleno bastante... No, dijo no, si la Comisión de Ética estaba convocada y la convocó él en un minuto en que no estaba ninguno de los ministros implicados. Ninguno. Lo que dijo es que se estaba recopilando información, digamos, que estaba como en una etapa muy previa. Una cosa muy inicial, exacto. Una etapa muy previa, pero bueno, pero ayer se conoció, que está citado para ahora a un reto más, un pleno de la Corte, un pleno extraordinario de la Corte, en el que el ministro Ricardo Blanco va a notificar que la Comisión de Ética está siguiendo una causa, entre comillas, en contra de los 4 ministros mencionados. O sea, el golpe de la tercera hoy al respecto de Leslie Ayala y Catalina Datarse dice que se va a informar que se abrió un proceso administrativo, que es en el fondo un paso más allá. Tenéis toda la razón, toda la razón. No, proceso administrativo, claro, que va más allá de eso, sí, claro. Es un escalón más. Entonces, habrá que ver si esto que se filtró es efectivamente así, a cuáles ministros involucraría este proceso administrativo, que tampoco implica que haya culpabilidad, pero significa que la Comisión de Ética encontró indicios que ameritaban una investigación más acuciosa y un proceso ya formal, porque la Comisión de Ética es bastante más, ¿cómo decirlo? No es informal, pero no tiene procedimientos tan acabados. De hecho, la querían actualizar en un minuto. Sí, dijeron no, porque tiene un reglamento muy antiguo, esto es no me acuerdo, más de 10 años, esto hay que actualizarlo. Era uno de los debates que había cuando se supo esto de los chats, cuando CIPER publica el contenido de los chats. Entonces no está muy claro cómo funciona exactamente el procedimiento de la el punto es que de esta Comisión de Ética. Es que si desde esta Comisión de Ética hay antecedentes que ameriten una investigación y esas medidas administrativas, es un hito que puede abrir una batalla campal importante en la Corte Suprema, porque yo creo que la abrió. O ya la abrió, porque la pregunta que queda es: ok, vamos a empezar a investigar los WhatsApp, y vamos a empezar a investigar las peticiones de ayudas y los usos de estos agentes, por así decirlo, que van facilitando nombramientos de jueces por aquí, por allá, notarios. Ok, listo. ¿Quién está libre? Les recuerdo que todos ustedes pasaron por el Senado, todos fueron ratificados, todos hicieron en una u otra forma, y además aquí están los testimonios de la asistencia a las comidas que organizaba el senador Girardi, te empezáis a sacar estos trapitos al sol, claro, y hacemos una liquidación de invierno, digamos. Si hay chivos expiatorios, si hay bandos entre los buenos y los malos, entre los puros y los impuros, sobre un tema que es más general que los chats para nombramientos, en general para tráfico de influencia, va a ser muy difícil, porque esta misma crónica de hoy, de Leslie Ayala, hablaba y recordaba al pasar el caso del ministro Muñoz. El caso del ministro Muñoz, que sabemos que su hija, ¿no es cierto?, estuvo en Italia y estuvo en Europa pidiendo teletrabajando y eso, en fin, y también está el caso, lo nombra el caso Fundamenta, que lo recordarán ustedes, de este edificio en Ñuñoa que estuvo paralizado, que ella tenía 2 departamentos allí, en fin, que no necesariamente son culpabilidad, pero alguien dice, bueno, entonces investiguemos todos los casos donde pudo haber habido algún tráfico de influencia, donde el pertenecer a la Corte Suprema te significa alguna ventaja eventualmente y buscarla. Entonces puede ser un poquito la caja de Pandora esto, lo que no quiere decir que haya que regular y que haya que poner un parelé. Es verdad, porque tú también necesitas enviar una señal de que se están tomando las cosas en serio, de que hay una preocupación, de que no se puede correr el peligro de un desprestigio de la Corte Suprema. O sea, a mí como ciudadana, como electora... a mí como ciudadana me parecía que las primeras reuniones, los contenidos que se publicaron en la prensa sobre las primeras reuniones reaccionando a lo que se había dado a conocer en los chats, era
era un poco penoso, y creo que daban como una imagen de que se estaban protegiendo entre ellos. Entonces, también creo que quizás, si lo trato de ver como en positivo, obviamente acá hay personas y hay, no sé, sentimientos y rencillas y etcétera, y como dices tú, todo el mundo tiene trapos tejado de vidrio. Que se le pueden sacar al sol. Pero que se establezca un procedimiento administrativo, creo que también podría dar, si lo miro como el vaso medio lleno, garantías a todas las partes. Claro, en algún momento hay que ser. Exacto, la posibilidad de defensa, decir, bueno, se va a hacer una investigación, creemos que esto amerita, usted se defiende de esta manera y... Claro, es bueno que en algún momento se ponga un límite y en adelante haya otro nivel de exigencia de transparencia. Claro. Y sí, es verdad. Pero que paguen solo algunos es lo que siento yo que puede complicar la historia para atrás, porque está plagado de tráfico de influencia. Sí. No saben mirar los nombres que había dicho la ministra Letelier era como, bueno, aquí a ninguno lo nombró el Espíritu Santo, dijo ella. Claro, está plagado de nombramientos de parientes, y esto no ahora, desde que uno tiene uso de razón. Sí. Parientes, notarios, jueces por aquí, jueces por allá, y eso no es coincidencia. Oye, pero sí, bueno, pero en ese sentido, tenemos que ir al corte, pero aquí, claro, el punto, yo suelo ser práctico en estos aspectos. Hay 4 ministros cuestionados y faltan 2 ministros por nombrar. ¿Qué es lo que podría llegar a ocurrir? Que se tuvieran que nombrar 6 ministros. Háblame de un problema. Creo que son más, pero acá los tengo. ¿Son más? Bueno, pero no voy a dar el número hasta que no lo encuentre. Hay 4 cuestionados. Pero bueno, pero no se han logrado nombrar a eso. Imagínate. O sea, imagínate que podría llegar a ser. Y ojo, la Corte no para, porque existe la figura de los abogados integrantes. Pero nos faltará quien empiece a cuestionar la legitimidad de los fallos emitidos por abogados integrantes. Los abogados integrantes los designa el gobierno. O sea, no nos podemos estar metiendo en un berenjenal de proporciones. 8:34, vamos muchachos. María. ¿Menciones ya? Menciones. Teníamos otro tema, pero... Sí, pero... No, está bien, ya está nuestro panelista aquí. Sí. No hay problema. Le exige sus derechos siempre. No, por supuesto. Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o fin de semana. Porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl. ¿Sabías que tu próxima cirugía en Clínica Alemana puede ser copago cero o copago fijo? Conoce más sobre el beneficio y las cirugías disponibles en clinicaalemana.cl. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. La versión 2024 del ranking internacional de Nature Index posicionó nuevamente a la Universidad Andrés Bello dentro de la top 4 a nivel nacional y 14ª a nivel sudamericano por su liderazgo en investigación científica. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria. La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. En Duna, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. ¡Oh! Acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando... Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat, porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. El prestigioso ranking internacional Nature Index, que reconoce liderazgo en investigación científica de 500 universidades alrededor del mundo, posicionó a Universidad Andrés Bello dentro del top 4 a nivel nacional y 14ª a nivel sudamericano. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer contribuye día a día a dar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 6,25% de interés anual por el saldo de tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Chile. Conoce más en piensangrandes.cl. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Te echamos de menos la semana pasada, pero bueno, ya corregimos. Pero imagínate. Ya corregimos. En menos de una semana estamos aquí de vuelta. Uno pues, siempre mira
porque para ver la temperatura de los países, uno mira varios factores, inflación, tasas de inversión, pero hay una que siempre los economistas siguen con mucho ojo porque tiene condiciones predictivas y tiene condiciones anticipativas, y es cómo se están comportando las ofertas de trabajo, más allá del mercado del trabajo. Entonces el efecto anticipativo de ver a cuánta gente están buscando para que tenga para un cargo, resulta muy interesante y quienes analizan tendencias lo miran mucho. Así es. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, eso lo mide en Chile el Banco Central y hace un par de días publicó sus encuestas y sus nuevas estadísticas, y esas estadísticas dieron cuenta de que estamos en el nivel más bajo en 25 meses. O sea, el nivel de la cantidad de ofertas de trabajo que hay en Chile es similar a la que había al principio de la pandemia, el 2020, lo cual nos habla de un mercado de trabajo extremadamente frío. En el sentido, ¿no es cierto? Para darles una idea, en Estados Unidos la Reserva Federal mantiene la tasa de interés alta y uno de los indicadores que mira es y en Estados Unidos lo que había era más de 2 ofertas de trabajo por persona dispuesta a trabajar, y eso, ¿no es cierto?, se interpretaba como algo que está caliente, un mercado de trabajo que está demandando gente que esa gente no está. Perdón, 2 es mucho, muy caliente. Exactamente. ¿Cuál es lo estándar o lo deseable? No, mira, lo deseable... ¿Uno por uno? Al final lo deseable, más que una estadística, Matías, lo deseable es que cualquier chileno que quiera salir a trabajar encuentre trabajo, y eso es lo deseable, sano en cualquier economía. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de nuevo, haciendo la referencia con Estados Unidos la tasa de desempleo es del orden del 4%, un poquitito menos que eso. Nosotros tenemos 8,5% de tasa de desempleo. O sea, en Chile no se da esa condición de que si un chileno quiere salir a trabajar, encuentre trabajo. De hecho, hay 850,000 personas que no tienen trabajo en Chile y que están buscando activamente, que es la tasa de desempleo, lo que típicamente miramos nosotros como tasa de desempleo. Esa misma tasa de desempleo, por ejemplo, para no mencionar siempre a Estados Unidos, en la OCDE es de tengo aquí la estadística, de un 4,9%. Cuando te des 4,9%, los economistas hablamos de que es friccional, o sea que efectivamente, como hay gente que se está dando vuelta y está en ese minuto, digamos, salió de una pega y está entrando en otra, 4%, entre 4 y 5 se dice que es más o menos una tasa cero, porque en realidad es la gente que está dando vuelta, digamos, pero que sí tiene una alternativa de trabajo y no la ha encontrado todavía. La gente que está buscando trabajo por primera vez, que esa también se considera parte, pero eso es. Entonces, cuando uno ve más profundamente, dice, a mí me llamó la atención esta cifra y indagué un poquito más profundamente en lo que pasa en el mercado del trabajo chileno, y la verdad es que está bastante débil. Hay cifras muy preocupantes en el mercado del trabajo chileno. Bueno, ya di alguna. Nosotros tenemos una tasa de desempleo que duplica a la tasa de desempleo promedio de la OCDE, pero también cuando nos vamos más allá, y la tasa de desempleo, ¿te acuerdas que es el fondo de la gente que está buscando trabajo, digamos, ¿no es cierto?, y no lo puede encontrar, por lo tanto está desempleada? Pero hay una estadística un poquito más amplia, que es decir, a ver, de toda la gente en edad de trabajar en un país, ¿cuántos están efectivamente en el mercado del trabajo y trabajando activamente, ¿no es cierto?, con empleos, digamos, fuera de la casa, por decirlo de alguna forma? Y esa estadística nos da que en Chile, si uno tuviese los niveles de la OCDE, nos faltan 2,3 millones de empleos. O sea, hay 2,3 millones de personas menos trabajando en Chile de las que trabajarían si nosotros tuviésemos los mismos estándares o estadísticas de los países promedios de la OCDE. Y eso nos habla en fondo de que estamos dando, si lo juntamos con las otras estadísticas, estamos dando pocas oportunidades de empleo a los chilenos, se están quedando en la casa, se están quedando sin nada que hacer. Y eso básicamente se concentra en jóvenes y mujeres. Entonces, ahí es donde llama la reflexión de decir, a ver, cuando uno ve la discusión de política pública en temas de trabajo, la ve muy asociada al bienestar de la gente que está trabajando. Nosotros vemos a la ministra Vega, ¿no es cierto?, preocupada pero la ministra Jara preocupada, ¿no es cierto?, de las 40 horas, la ministra Vallejos también, la vemos preocupada de salario mínimo. Son preocupaciones legítimas para el bienestar de los que tienen trabajo. Pero ¿qué pasa con el bienestar de los que no tienen trabajo? De esos 2,3 millones de personas que eventualmente, ¿no es cierto?, si tuviésemos estos estándares de OCDE, querrían trabajar y no pueden. Y la pregunta que se hace, José Ramón, ¿qué pasa con las centrales únicas de trabajadores, con los sindicatos? Son por esencia grupos que defienden el derecho al trabajo, al buen trabajo y a las condiciones laborales, pero nunca tienen o nunca se nota en ello en la intención de
levantar la mano por aquellos que no están trabajando, muchos de ellos porque no consiguen trabajo. Esos parecen no tener un sindicato, o no tienen directamente un sindicato. No tienen directamente. O una central única de desempleos, no hay. Y por eso mismo uno espera que a nivel, ¿no es cierto?, de autoridades, las autoridades no tienen ese conflicto de interés, porque tú dices, yo soy un trabajador, yo quiero cuidar mi trabajo, y es... Bueno, tú puedes decir, bueno, está bien, él quiere cuidar su trabajo y no quiere que le vengan a competir. Nadie quiere mucho que le vengan a competir, ¿no es cierto? Eso es como una norma del ser humano. Pero justamente cuando tú eres autoridad y tienes que diseñar políticas públicas, las tienes que diseñar pensando en eso, pensando justamente en los que no tienen voz, en los que no están organizados, en los que están en una situación más precaria. Porque no es que tengan a lo mejor un jefe, ¿no es cierto?, que les grita en la mañana. Lo que tienen es que no tienen ningún ingreso porque no tienen oportunidades de empleo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, creo que nos falta mucho desde el punto de vista de políticas públicas de preocuparnos de ese factor, de que en Chile hay alto desempleo y hay poca gente que tiene trabajo respecto del total de la población que tiene trabajo. Déjeme agregarles una cosa más que es bien interesante. Nosotros, ¿no es cierto?, nos educamos los tres hablando de pirámides poblacionales. Y hablábamos de pirámides poblacionales porque efectivamente cuando uno miraba la estructura de edades de la población, era una pirámide. Muy poca gente vieja, un poco más gente, ¿no es cierto?, de mediana edad y mucha gente joven. Bueno, si ustedes miran la pirámide poblacional de Chile hoy, no se las puedo mostrar a ustedes, no sé si alcanzan. Hoy día es un barrilito. Es como un pino pascua. ¿No es cierto? Es un barrilito. ¿Qué significa eso? Los países que han pasado por esto que los americanos llaman el sweet spot de la pirámide poblacional son países que tienen rápido crecimiento en su ingreso per cápita y en el bienestar de su población. ¿Por qué? Porque básicamente tienen pocos niños que son dependientes, pocos adultos mayores que también son dependientes y mucha gente adulta de mediana edad que es independiente y hábil para trabajar. O sea, estamos en el punto donde tenemos más gente en la historia hábil para trabajar y no le estamos dando las oportunidades de trabajo a esa gente y no estamos aprovechando por lo tanto este sweet spot. Países como Irlanda tuvieron saltos cuánticos en su ingreso per cápita cuando llegaron a esta situación. Y nosotros, sin embargo, nosotros estamos con crecimientos bajísimos, de menos de 1% en el ingreso per cápita, porque no le damos oportunidades de empleo a esa gente. Es una oportunidad perdida. Estamos hablando ya de cuando se nos envejezca la población y no nos preocupamos de hoy, que es cuando la tenemos activa, de no darle las oportunidades de empleo que podríamos darle. Y esto pasa, digamos, obviamente por una economía que sea más dinámica y que genere más empleo, pero también pasa, ¿no es cierto?, por tener ojo en las políticas públicas y en cuál es el impacto, lo que tú decías, Matías, antes, cuál es el impacto que esas políticas públicas tienen, claro, sobre el bienestar de quienes están trabajando, pero también sobre aquellos que no tienen ese acceso. Algunas cosas que me llaman la atención en las estadísticas que publica el Banco Central. Una son las regiones donde la variación anual negativa ha sido más pronunciada, que son Arica y Parinacota con un 35%. O sea, todas las que son sobre 30 y casi 30, bueno, Arica y Parinacota, Atacama, luego tienes Magallanes y los lagos. No es el caso de la región metropolitana, que también tiene una caída, pero de un 15%. No digo que sea bueno, pero digo que es más pronunciada en esas regiones. Y lo otro es que la categoría que más cae son ocupaciones elementales. Entonces ahí uno se puede preguntar si salarios mínimos, 40 horas, no sé qué otras medidas, porque también tenemos que admitir que tenemos salarios súper bajos. Entonces, ¿cómo encuentras un equilibrio entre que las personas ganen un sueldo que les permita vivir con cierta dignidad y no deprimir tanto el mercado laboral? Claro, lo que pasa es que, bueno, primero, Consuelo, yo creo que hay un tema importante que mencionas tú. Tendrá, y lo dices en condicional, ¿no? ¿Tendrá efecto las 40 horas? ¿Tendrá efecto el salario mínimo? Yo creo que esas son cosas que uno tiene que preguntarse al momento de discutir salario mínimo, al momento de discutir 40 horas con datos. Y eso me parece que ha faltado. Hay en Chile un déficit desde el punto de vista de cuando uno tramita los proyectos de ley, en que haya un informe de impacto regulatorio. Cuando a mí me tocó ser ministro de Economía, nosotros elaboramos una guía
una guía chilena para la buena regulación, y esa tenía entre sus cosas estos informes de impacto regulatorio. En Chile, cuando se discute una ley, lo que se ve es cuál es el costo financiero que pudiera tener para el Estado, ¿no es cierto?, la ley que se está tramitando, pero no se analiza cuál es el impacto regulatorio, y por lo tanto se discute la ley sobre la base de los beneficios, pero no se discute la ley sobre la base de los eventuales costos que ésta pueda tener. El balance entre costo y beneficio de lo que uno está planteando está fuera de la discusión parlamentaria porque no existen estos informes de impacto regulatorio. Eso habría permitido, ¿no es cierto?, que tuviéramos mucho más visibilidad, habiendo esto de esa forma, respecto del impacto que iba a tener en el bienestar, las 40 horas, pero también en el desempleo, las 40 horas. El impacto que tiene el salario mínimo beneficioso para quienes, ¿no es cierto?, lo obtienen, pero también muy perjudicial para aquellos, ¿no es cierto?, que están recién ingresando a la fuerza laboral y que son más jóvenes, que no tienen tanta experiencia, que no tienen tanto capital humano y que a lo mejor estarían dispuestos, ¿no es cierto?, a trabajar por algo menos. A mí lo que... claro, pero también tenemos que admitir que son sueldos muy bajos. Pero es que, ¿sabes, Consuelo? Ahí yo creo que la heterogeneidad del el mercado del trabajo es muy grande. Hay gente que requiere trabajar algunas horas y cuidar otras horas unidas, que es su preferencia. Hay gente que prefiere trabajar muchas horas porque el fondo le quiere pagar la universidad a su hija y nosotros no puede hacerlo. Entonces, lo que me pasa en la discusión respecto al mercado del trabajo, que asumimos que existe como un chileno tipo, y eso no es la verdad, esa no es la realidad. La realidad es que no existe un chileno tipo, es muy heterogéneo. Tratamos de ponerlos a todos en la misma cajita, y al ponerlos a todos en la misma cajita lo que hacemos es regular para este estereotipo o este chileno tipo, y dejamos fuera mucha gente que, ¿no es cierto?, podría tener otras condiciones. Entonces tú dices, ¿es bajo el salario? Bueno, es bajo el salario, sí, si es para una jornada completa de full time, es bajo el salario. Pero ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si tú te permiten trabajar algunas horas en algo? ¿Qué es lo que hoy día pasa de alguna manera, por ejemplo, la gente que hace Uber? Mucha de la gente que hace Uber, ¿no es cierto?, es su segundo empleo. Y es un empleo complementario. Entonces, cifras que tú nos estás dando, que nos dejan bien preocupados, ¿no?, ¿incorporan el trabajo irregular o el trabajo fantasma? Trabajo fantasma es gente desde que vende algo en una calle, ¿no es cierto?, hasta, no sé, un Uber. Un Uber. Sí. Mira, se incorporan en la cifra de desempleo, ¿no? Pero no en la oferta de trabajo. Me imagino que se incorporan en la cifra de desempleo, pero no en la oferta de trabajo. Sí, se incorporan porque al final son encuestas, ¿no? Y tú a la gente le preguntas, ¿no es cierto?, ¿trabajó usted la semana pasada, sí o no? Ahora, claro, si la gente te miente respecto de eso, es otra cosa. Pero si confiamos en que las encuestas están bien hechas, sí los incorporan, porque se incorpora trabajo formal e informal. No, pero no en avisos laborales. O sea, los datos que gatillan la columna radial de señor Valente son en base a los avisos laborales. Esos no son avisos laborales de pegas informales. No, por supuesto. Yo estaba respondiendo respecto de cuando hablaba de que las estadísticas de la OCDE, que por ejemplo en la OCDE, ¿no es cierto?, el 70% de la población económicamente activa está en un trabajo. En Chile ese 70% solo un 57%. A eso me refería. Y eso sí lo incorpora. Obviamente que cuando estamos hablando... Y eso sí incorpora lo informal. Y eso obviamente incorpora lo informal. Ahora, pero también tenemos ahí una gran pregunta, José Ramón, y es el tema de las estadísticas, de los datos administrativos versus los datos de encuestas, digamos. Porque hoy día, por ejemplo, la encuesta de empleo, y no me refiero a la de oferta de trabajo como tú planteabas, sino que a las ofertas de empleo, le pregunta a la gente si ha tenido algún trabajo remunerado en los últimos días, etcétera. ¿Cuál es el punto? Me decía alguien que está haciendo relevamiento en esta materia, cada vez más la gente que teniendo un trabajo dice que no lo tiene, por riesgo de perder condiciones, etcétera, etcétera, a pesar de que son encuestas anónimas, pero que ahí hay también una subrepresentación. Y la vieja discusión respecto a las cifras administrativas versus las cifras estadísticas, digamos, la estadística a partir de encuestas, para este tipo de cosas toma mucho valor, ¿no? Sí, ahora, siempre son mejorables las estadísticas, y a mí, de nuevo, como ministro de Economía, me tocó, ¿no es cierto?, interactuar con el INE, que es una de las instituciones dependientes del Ministerio de Economía, y siempre hay mejoras, pero créeme que el INE, digamos, está a la altura de los institutos estadísticos del mundo y está siempre viendo, digamos, somos parte de la OCDE, está siempre viendo que las cosas más o menos se hagan de la forma como se hacen en los países desarrollados. Entonces siempre hay mejoras que hacer, pero yo diría que cuando uno abre la discusión de verlos digamos, de descalificar los números, digamos, ya no puedes digamos, analizar nada. Yo me quedaría de verdad con el número de que hoy día en Chile, digamos, hay pocas ofertas de trabajo, tenemos 850.000
100.000 personas que está desempleada. Si analizamos cuál es la tendencia de post-pandemia, nos faltan 200.000 empleos todavía, ¿no es cierto?, para llegar siquiera al nivel pre-pandemia en términos, aún con la misma tasa de desempleo, y tenemos 2,3 millones menos de personas trabajando que los países de la OCDE. Eso es una situación bastante precaria de nuestro mercado laboral que está impidiendo que este país, ¿no es cierto?, se desarrolle, o más que se desarrolle, que este país, ¿no es cierto?, aproveche todo el caudal, ¿no es cierto?, de personas hábiles en función de que hagan cosas productivas, digamos, en la no economía. solamente pierde quien no tiene trabajo, pierde una sociedad que pierde un montón de talentos desocupados. Bueno, un llamado a la ley de Salacuna aquí, con todo respeto, que es una de las grandes buenas obsesiones de Andrea Repeto, que también tiene su columna en nuestro espacio. Pero totalmente de acuerdo con eso, Consuelo. Esa es, por ejemplo, una política pública, la cual uno decía, bueno, pero ¿por qué no estamos demorando tanto en esa política pública? Bueno, porque le hemos metido una cantidad de colgajo en vez de sacarla adelante y estar preocupados de la gente. Le metemos tantas cosas que al final la gente dice, no, pero me dijiste Salacuna, pero estáis metiendo parvulario y otras cosas. Entonces, por supuesto que eso es urgente Salacuna, es urgente. Es como la ley del voto de 2 años días. de servicio, que es también un problema grave. Perdón, la ley del voto de 2 días, claro, termina en cualquier. Como donde que se le ponen tantas cosas que se vuelven imposibles. Así es. Ahora, ley árbol de Pascua. A tu juicio, una cosita de juicio más o menos breve, le darás una bajada, pero ¿te parece que todo este panorama que tú nos planteas, José Ramón, tiene más que ver con que hemos encarecido el trabajo o tiene más que ver con que la economía no está siendo capaz de generar nuevos trabajos? Yo creo que es las dos cosas. Al final, claro, ¿no es cierto? Como los economistas siempre hablamos de oferta y demanda, y hay un precio que equilibra esa oferta-demanda, y ese, ¿no es cierto?, puede ser el salario, pero es las dos cosas. Es por el lado de, digamos, de que necesitamos más demanda y que hayan ofertas de trabajo, ¿no es cierto?, y por lo tanto más demanda de gente, pero también tenemos regulaciones como la Salacuna, como las indemnizaciones por año de servicio, y también como el tema de 40 horas y salarios mínimos que afectan que la gente tenga más oportunidades de trabajo, digamos. Yo creo que hay temas regulatorios, y hay temas también de una economía que obviamente crece a un ritmo de apenas 2% en promedio, digamos, en mediano plazo, y obviamente una economía que todavía le queda mucho por desarrollarse, no puede crecer al 2%. Es de las dos. José Ramón Valente, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de salieron cifras poco. y nos manda aquí la sí, perdón, sí, y de hecho no sé si José Ramón tiene una palabra. Salieron las cifras de inflación en Estados Unidos, la interanual bajo el 3%. Sí, eso es el efecto inmediato en Chile, es una caída importante en el precio del dólar, en el tipo de cambio, que estaba cayendo efectivamente de nuevo, estaba acercándose a los 900 pesos, porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas es básicamente que en Chile ha quedado la sensación de que las tasas de interés no van a caer tan rápido, porque la inflación está un poquito más pegajosa, y en Estados Unidos, en cambio, están saliendo datos malos en el mercado del trabajo, y ahora datos, ¿no es cierto?, de inflación baja, que hablan de que eventualmente la FED sí va a bajar la tasa de interés. Y por lo tanto el equilibrio entre las dos tasas ha cambiado, y eso ha hecho que el tipo de cambio baje como de 9.60 a 900, que lo estamos viendo. 900 pesos. Los precios al consumidor retrocedieron 0,1% el mes pasado en Estados Unidos, lo que da una inflación anual de 3%. Consuelo, buen día, nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Buenos días. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.